Estamos en Gemara Rosh Hashanah, Lamed Amud Beis, en el Talmud Rosh Hashanah 30b, en una Mishnah, casi al comienzo de la página. Esta Mishnah habla sobre el cántico de los Levim en el Beis Hamikdash, en el templo, y cómo fue después de la destrucción del Beis Hamikdash, después del templo. De hecho, hoy en día, en todos los Sidurim, en todos los libros de rezo del mundo, existe el Shir Shel Yom, el cántico del día, que surge justamente no de este lugar. Hay otro lugar en el Talmud, en Tomet se llama, en donde están estas enseñanzas, y en nuestra Gemara, en la próxima página, van a ser repetidas, digamos, copiadas, esas mismas enseñanzas que están en la Gemara en Tomet. Pero lo que vamos a discutir es cómo funcionaba el Shir Shel Yom, el cántico del día. ¿Qué se refiere al cántico del día? Punto número 1, los que trabajaban en el Beis Hamikdash, en el templo, eran koyanim, sacerdotes. Pero la Torá cuenta que los Levim van a ser, los levitas van a ser Vilabu Eleja Visharzuja, van a servirte, por así decir, a los koyanim, a los sacerdotes. ¿En qué servían? En abrir las puertas, en cerrar las puertas, en limpiar lugares, etc. Y en hacer los cánticos correspondientes para cada korban, para cada ofrenda. Todos los días en el Beis Hamikdash, en el templo, había mínimo 2 ofrendas. Uno se llamaba Tamid Shel Shohar, la ofrenda constante porque ocurría todos los días, o a la mañana, y la otra, Beinu Arbaim, en el atardecer, que se llama también Minje. De hecho, el rezo del atardecer todos los días se lo suele llamar Minja. Este es el tema. ¿Y por qué se llama Minja? Por la cuestión de menuja, de descanso. El sol se pone y la gente ya se prepara para el descanso. Entonces se llama Minja, menuja, descanso, tranquilidad. Entonces había un korban, una ofrenda a la mañana y una ofrenda a la tarde. Los Levim cantaban un cántico específico cada día de la semana, 7 cánticos para cada uno de los días de la semana, y después vamos a ver que hay días especiales que tenían cánticos especiales. Cada uno de estos, entonces para cada korban cantaban un cántico. Era el mismo el cántico de la mañana que el de la tarde, excepto en algunos días especiales como Rosh Hashanah, como vamos a estudiar más adelante. Este cántico era hecho con muchos instrumentos, con arpas, con liras, con de todo tipo de cosas, instrumentos de cuerdas, instrumentos de viento, trompetas, shofar incluso, diferentes con platillos. Bien, la Mishnah va a explicar qué ocurría con estos cánticos, específicamente el 29 de Elul y lo que sería el 30 de Elul. Sabemos, ya estudiamos varias veces, Roy Bashonim, la mayoría de los años Elul tenía 29 días, y por eso hoy en día en el calendario armado que tenemos, digamos, Elul tiene 29 días. El día número 30, entre comillas, de Elul es Rosh Hashanah, es el primer día de Rosh Hashanah. Vamos a ver qué ocurría en la práctica en la época en la cual se santificaban los meses a partir del testimonio. Dependiendo de en qué momento del día llegaban estos testigos, declarábamos el día como santo o no. En la práctica, la Torá nos cuenta que entre el Tomit Shel Shachar y Tomit Shel Beinu Arbaim, entre el korban, la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde, todo el resto de los korbanos es que se hacían. Sobre la ofrenda de la tarde se completaban todas las ofrendas. No había ofrendas fuera de esos horarios, excepto Pesach, el korban Pesach, es una historia diferente, que justamente tiene que ser después del Tomit Shel Beinu Arbaim. La ofrenda de Pesach ocurría, el korban mismo de Pesach ocurría después de la tarde. Pero esto es otra historia, es una excepción. Todos los korbanes, todas las ofrendas ocurrían entre esos paréntesis, digamos. La ofrenda de la mañana, la ofrenda de la tarde y todas las ofrendas en el medio. Ahora bien, si ya se hizo la ofrenda de la tarde, no se pueden ofrendar ofrendas después. Entonces, ¿qué pasa si llegaron Eidim, testigos de que vieron la luna nueva después de la ofrenda de la tarde? Ya no se pueden hacer las ofrendas adicionales, que se llaman musafim, adicionales de ningún día. Por ejemplo, en Rosh Hashanah, que este es el día que nos importa ahora. Entonces, si ya comenzó el nuevo día, ya es Rosh Hashanah, el día de hoy es santo, pero ya terminó las ofrendas de la tarde, entonces no se pueden hacer las ofrendas adicionales, no se puede completar el día de Rosh Hashanah como corresponde. Vamos a ver que aquí surge un problema. Vamos a la Mishnah, Lamed Amud Beis 30b. Al comienzo, en el Beis Din en Jerusalén, con el Beis Hamikdash, cuando el templo estaba construido, solían recibir testimonio del mes, o sea, de que empezó el mes, todo el día.
Pamajas, una vez ocurrió, Nishtou ho eidim Eloi. Los eidim, los testigos, tardaron en venir. Tardaron, llegaron tarde, por así decir. Veniskalkelu alevim beshir. Y kilkul literalmente significa arruinar. Se confundieron los levim, los levitas en el templo, en el cántico que había que cantar en ese día. Los eidim llegaron tarde y no sabían los testigos, los levim, qué decir, qué cántico decir, si el cántico del día de la semana, si el cántico de Rosh Hashanah, no sabemos qué hacer. Más adelante vamos a ver cuál fue el problema, paciencia. Entonces decretaron nuestros sabios que solamente se reciban testigos hasta el atardecer. Hasta el atardecer, para no llegar a tener confusiones. Y si vinieron testigos desde el atardecer, desde que ya se hizo la segunda ofrenda en el Beis Hamikdash, el Korban de la tarde, y en adelante, la costumbre es que ese día, es decir, el comienzo del 30 de Elul, terminó el 29 de Elul, el sol se puso, a partir de ese momento, el Beis Din ya decretaba que el día sea santo, no porque el día empezó, no porque empezó Rosh Hashanah. Era una duda, es un safek, si es el 30 de Elul y por lo tanto no es un día santo, o si es el primero de Tishrei y por lo tanto es un día santo, es Rosh Hashanah. Entonces, si la cuestión era que no recibían testigos de Minamin Jolemailo, si venían testigos, entonces Nagu, Oisa y Yoim decían que ese día, el 30, era santo, Koidesh, Ulemachar Koidesh, y al otro día también santo. Es decir, todo el día 30 de Elul, el Beis Din estaba esperando testigos. El 29 de Elul nunca podían venir testigos para decir que empezó el nuevo mes. O sea, desde el anochecer del 28 durante todo el 29, ¿cómo van a venir testigos? En la práctica, todos los meses lunares tienen por lo menos 29 días, el 29 y medio. El 29 mismo no podía ser nunca el primero de Tishrei. Entonces, a partir del anochecer del 29 de Elul, lo que sería todo el 30 de Elul, y ahí tenemos una duda si es el 30 de Elul o el primero de Tishrei, todo ese día estaban esperando testigos y ese día lo hacían Koidesh, se comportaban como si fuese un día santo, no hacían ningún tipo de trabajos prohibidos, etc., como si fuese un día santo. Y en la práctica, al otro día, en lo que sería el primero de Tishrei, porque los meses lunares no pueden tener más de 30 días tampoco, no pueden tener menos de 29 días y no pueden tener más de 30 días. Entonces, al próximo día, con seguridad, ya era el primero de Tishrei. Esta era la costumbre en la época del Beis Hamikdash, en la época del templo. Desde que se destruyó el templo, decretó Rabban Yochanan ben Zakkai que se reciba el testimonio del nuevo mes, que viene la nueva luna, todo el día. Porque veníamos hablando de las diferentes tacones, diferentes decretos de Rabban Yochanan ben Zakkai, como vamos a seguir hablando en las próximas Mishnayos también. Vamos a leer un Rashi, es un Rashi al costado, es un poquito largo, pero es importante para tener los conceptos claros para lo que va a venir más adelante en la Gemara. Rashi explica, dice, no lo voy a leer el hebreo, solamente voy a leer el castellano. Esto está hablando de Rosh Hashanah, es decir, desde el anochecer de la noche del 29 de Elul, ya se comportaban como si fuese un día santo, porque quizás vengan testigos mañana, lo que sería el 30 de Elul, y el Beis Din va a santificar, y surge santificar el día, van a decir que es el primero de Tishrei, porque vinieron testigos que vieron la luna nueva. Entonces, la noche anterior, del comienzo del 29 de Tishrei, el final del 29 de 29 de Elul, hacia el próximo día, es una noche de Yom Tov. De vuelta, la noche anterior fue una noche santa, y no se podían hacer trabajos. Y lo mismo al otro día, hasta Minje, hasta el atardecer, estamos hablando del 30 de Elul, y si vinieron testigos antes de Minje, antes del Korban del atardecer, antes de la ofrenda del atardecer, el Beis Din santificaba el día, y entonces se sabía que estuvo bien lo que hicieron retroactivamente, que la noche del 29 de Elul hacia el 30 se comportaron como si fuese un día santo. Pero si vinieron testigos desde Minje en adelante, desde que ofrendaron la ofrenda de la tarde hacia adelante, a pesar de que el Beis Din no recibe estos testigos para santificar el día,
para decir que el 30 de Elul, sobre el cual estamos parados, que los Eidim estaban, el Beis Din, el juzgado, perdón, estaba esperando testigos, y los testigos llegaron muy tarde, ese día vamos a decir que fue el 30 de Elul, vamos a decir que Elul tuvo 30 días, vamos a hacer un Hoidesh Me'ubar, un mes embarazado, como dijimos que era en lugar de 29 días, 30 días. Y recién al otro día, lo que sería, por así decir, el 31 de Elul, ese pasa a ser el primero de Tishrei. Sin embargo, de vuelta, a pesar de que los testigos vinieron tarde, después del Korban de la tarde, después de la ofrenda de la tarde, sin embargo, terminan el día con Kedusha, con santidad, y ese día está prohibido de hacer melaja, el 30 de Elul, a pesar de que no va a ser el primero de Tishrei, va a ser el 30 de Elul, porque los testigos llegaron muy tarde, terminamos el día en Kedusha. No, ¿por qué? No vaya a ser que al año siguiente la gente falte el respeto del día, porque van a decir igual, el año pasado fueron 30 días de Elul, entonces sin ninguna necesidad nos comportamos como un día santo, igual van a ser 30 días, y puede ser que no, que los testigos vengan antes de Minje, y al año siguiente el Elul tenga 29 días, y en lo que sería el 30 de Elul pasa a ser el primero de Tishrei. Entonces, para evitar esta confusión, al año siguiente terminaban el día en forma santa, el 30 de Elul, el día en forma santa, y recién al otro día, el 31, era el primero de Tishrei. Vamos a ir a la Gemore. La Gemore, explicando la Mishnah, va a explicar cuál fue el kilkul, cuál fue la confusión de los Levim, qué es lo que pasó. Y vamos a encontrar dos opiniones. En la práctica, no hay una decisión halágica. El Rambam, que es el Poisek, el legislador por excelencia en este tipo de cosas, no explica cuál de las dos opiniones tiene razón. Y la razón es, ¿por qué no explica? Porque estamos tratando de aclarar cómo fue una historia, qué pasó. Y no necesariamente la ley a futuro. El Rambam no menciona nada, acá tenemos dos opiniones, queda así la cuestión, no hay prueba, digamos, de quién tiene razón sobre quién. Vamos a ver. Gemora, dice el Talmud, ¿cuál fue el error de los Levim en el cántico? Haja, aquí significa en Babel, en Babilonia, Targimoy, ellos tradujeron y explicaron el kilkul, el error de los Levim de la siguiente manera. No dijeron ningún tipo de cántico. Estamos hablando, ¿el caso cuál fue? Estamos hablando que era el 30 de Elul. Estamos transitando el 30 de Elul. Y durante el día estamos esperando que vengan testigos. A la mañana hay un cántico específico del día. Entonces los Levim cantaron el cántico del día. A la tarde no sabían qué hacer los Levim. Si seguir esperando un poco más, antes de hacer el Korban, antes de hacer la ofrenda de la tarde, tras la cual no se podría hacer ninguna otra ofrenda. Los Levim no sabían si esperar un poco más, a ver si vienen testigos. Y si vienen testigos este día del 30 de Elul, en realidad es el primero de Tishrei. O si directamente hacer la ofrenda de la tarde, y este día va a ser el 30 de Elul, un día común, que continuamos comportándonos como si fuese un día santo, como explicamos también de Rashi, y mañana, el 31 de Elul, va a ser el primero de Tishrei. No sabían qué hacer los Levim. ¿Qué pasa? Vamos a ver más adelante que el cántico de la tarde en Rosh Hashanah es diferente del cántico de la mañana. Durante todos los días, el cántico de la mañana y el cántico de la tarde era el mismo. Es el cántico del día de la semana correspondiente, como vamos a estudiar más adelante. Pero en Rosh Hashanah hay un cántico diferente a la tarde. Por el honor a Rosh Hashanah, como vamos a estudiar. Entonces aquí los Levim no sabían qué hacer. ¿Qué cántico cantamos? Quizás los testigos llegan mientras estamos cantando, en cualquier momento. Entonces, la primera opinión, la opinión de la Gemore en Babel, digamos, no dice el autor de la opinión, es que no cantaron nada, no dijeron ningún cántico. Rabbi Zeira Omar, Rabbi Zeira originalmente era de Babel, de Babilonia, y se fue a Eretz Israel, es toda una historia larga, por eso se llama Rabbi Zeira. El punto es que en Babel decían que no cantaron nada. Rabbi Zeira Omar, dice Rabbi Zeira, el cántico que cantaron los Levim era el cántico del día de la semana, común, sin ser un día santo como Rosh Hashanah, en la ofrenda de la tarde. Y la cuestión acá es saber quién tiene razón. ¿Qué ocurrió? Le dijo Rabbi Zeira a su hijo Ahava, así se llamaba, anda a Babel y enseñales la siguiente braisa. Enseñar la siguiente enseñanza donde apoya mi perspectiva, que lo que ocurrió en aquella época, en ese momento, el problema fue que cantaron un cántico de la semana en la ofrenda de la tarde. En la ofrenda de la mañana nadie tiene dudas que cantaron el cántico de la semana. La pregunta es qué pasó en la ofrenda de la tarde.
Dice la opinión en Babel, dicen que no cantaron nada. Y la opinión de Rabbi Zeira es que cantaron el cántico igual que el de la mañana. Y Rabbi Zeira encontró una braisa. La braisa dice: Iskinu, Sheloiu Mekablin Eidet HaChodesh. Decretaron en el Beis Din en Jerusalén que no reciban el testimonio del mes, ella que deishei shahus bayoim, sino de manera tal que haya tiempo en el día, le hakriv tumidim musafim meniskei, para ofrendar la ofrenda de todos los días, y musaf es la ofrenda adicional de un día especial, como Rosh Chodesh, por ejemplo, Shabbos, Yom Kippur, Rosh Hashanah. Niskeyem, Nesach significa, Niskeyem significa las libaciones. Vertían vino sobre el Beis Hamikdash, sobre el altar en el templo. Estas son las libaciones, tienen que ver con harina también, son ofrendas, parte de la ofrenda vegetal. En la ofrenda, entre paréntesis, en una ofrenda específica, había diferentes partes de diferentes componentes de la creación. La creación está compuesta básicamente de 4 componentes. Tenés el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal y el mundo del ser humano. Estos 4 componentes participan de la ofrenda. En el mundo mineral, todas las ofrendas al Korban Hatakriv Melach, en Parshat Vayikra, sobre todas las ofrendas tenés que poner sal. Ahí tenés el mundo mineral. Los Niskeyem, las libaciones, eran vino y harina. Ahí tenés el mundo vegetal. El animal que se ofrendaba en la práctica, ahí tenés el mundo animal. Y el ser humano, el Kohen, que participaba y que hacía la ofrenda, este es el mundo del ser humano. Cerramos paréntesis. Entonces, volvemos a la braisa. Rabbi Zeira encontró una braisa para apoyar su perspectiva de que en la época, en el momento en que se confundieron, cantaron el cántico de la tarde, un cántico de Joel, de un día común y corriente. ¿Y qué decía la braisa entonces? Decretaron que no reciban testigos del mes, que vieron la nueva luna, excepto hasta que haya tiempo de ofrendar en el día la ofrenda de la tarde y las ofrendas adicionales y las libaciones de Loibar Shira. Esta es la clave de toda la braisa. Y decir cántico, que los levim, que haya tiempo suficiente para que los levim canten sobre esas libaciones, justamente en ese momento en que vertían el vino sobre el altar, es que los levim estaban cantando. Tiene que haber suficiente tiempo para cantar el cántico sin confusión. Así dice la braisa, sin confusión. Quiere decir, acá Rabbi Zeira quiere aprender que su perspectiva, que dijeron un cántico de la tarde de Joel, es la correcta. Y Amras Bishleima Amor Shira de Joel, si me querés decir que vinieron testigos tarde y sin embargo los Levim cantaron un cántico de Joel como si fuese un día normal y no Rosh Hashanah, porque al venir los testigos y decir que vieron la nueva luna, entonces empezó un nuevo día, entonces quiere decir que ese día es Rosh Hashanah. No es 30 de Elul, es 1 de Tishrei. Y sin embargo el cántico que se cantó fue un cántico de la semana. Es una confusión. Entonces, sí, querés decirme que los Levim en el Beis Hamikdash cantaron el cántico de la semana. Acá tenés la confusión. Entonces, el decreto de nuestros sabios en el Beis Hamikdash fue que solamente se aceptan testigos si es que va a quedar tiempo para también cantar el cántico. Entonces, estamos parados en el 30 de Elul, aceptamos testigos, llegan testigos en el tiempo en que los aceptamos y tenemos tiempo para cantar el cántico de la tarde que corresponde a Rosh Hashanah y no al día de la semana como si fuese un día común, mundano. Este es el shibush entonces. Esta es la confusión de que si vamos a esperar más tiempo para aceptar testigos durante más tiempo, no nos va a quedar tiempo para cantar el cántico que corresponde a Rosh Hashanah. Y terminan cantando el cántico de la semana. Pero si decís que la explicación de la Mishnah, cuál fue el kilkul, cuál fue el problema de los Levim en el Beis Hamikdash con el cántico, es que no cantaron nada, como dicen en Babel. ¿Cuál es la confusión? Ninguna confusión, no cantaron nada y ya está. Así entiende Rabbi Zeira esta braisa. Y por eso le dijo a su hijo Abba que vaya a Babel y cuente cuál es esta braisa. Cuente esta braisa. Responde la Gemara: no, de esta braisa no tenés ninguna prueba. Por cuanto no dijeron ningún cántico, y lo correcto es decir cántico sobre el Korban, no hay confusión más grande que esta. Quiere decir que de vuelta, la Gemara explica que de esta braisa, que Rabbi Zeira opinaba, que es un apoyo hacia su opinión de que cantaron el cántico de la semana siendo Rosh Hashanah, esta braisa no prueba nada.
porque la confusión de la que se está hablando es que no cantaron ningún cántico. También es una confusión. Ahora la Gemara trae otra braisa para tratar de resolver la cuestión entre Bovel y Rabbi Zeira. De vuelta, Bovel decía que no cantaron ningún cántico, Rabbi Zeira decía que cantaron el cántico de la semana. Veis, Rav Acha bar Huna presenta la siguiente contradicción, la siguiente braisa. Tomid shel Rosh Hashanah, Shachris, Korev Keichase. La ofrenda de la mañana de Rosh Hashanah, de vuelta, a la mañana, se ofrece Kehil Jose, como corresponde. Es decir, cantaban el cántico del día de la semana. Lunes, el lunes, el domingo, el lunes, como vamos a ver en un minutito. Korev Kehil Jose, según todas las leyes de un día común y corriente, según el día de la semana. Domingo, lunes, martes, etc. Bemusaf, Mahu Oimer, ¿cuál es el cántico que se decía en Musaf, en la plegaria, en la ofrenda adicional? Este es un salmo, está en el salmo, es un versículo en el salmo 29, decía todo el salmo. Perdón, no 29, 81. Decían todo el salmo y empezaban desde ese lugar, vamos a cantar a nuestro Dios de nuestra fuerza, Horiu, vamos a elevar el sonido del shofar justamente, Trua, al Dios de Jacob. Bemincho Mahu Oimer, a la tarde, en la ofrenda de la tarde en Rosh Hashanah, que decía, la voz de Dios hace temblar al desierto. Este es el Salmo 29. Y por cuanto habla de Matan Toira, de la entrega de la Toira, las voces de Dios en Matan Toira, y esto tiene que ver con el shofar en Matan Toira, entonces cantaban este cántico para recordar al shofar y recordar Matan Toira, el mérito del pueblo judío en Matan Toira. Muy bien. Este era el Minje, a la tarde. Pero cuando ocurría que Rosh Hashanah caía el jueves, el quinto día de la semana, el jueves. ¿Cuál es el problema si cae Rosh Hashanah el jueves? Como vamos a estudiar en la próxima página, el cántico que los Levim cantaban en el templo el jueves, ¿cómo empezaba? Vamos a cantarle a Dios de nuestra fuerza, etc. Es decir, a la mañana, en la ofrenda de la mañana, Shachris, Tomechul Shachris, dijeron un cántico en el Tehilim, en el Salmo 81. Y en Musaf, el mismo cántico. Y nos queda bien. Porque son korbanos diferentes ofrendas, la ofrenda de todos los días a la mañana, y la ofrenda de Musaf, adicional de Rosh Hashanah, no queda bien cantar el mismo cántico. Entonces, no decían a la mañana, en Shachris, en la ofrenda de la mañana, este salmo Arninu, o mejor dicho, este versículo, porque vas a repetir todo el salmo. Es decir, el salmo lo decían empezando en una parte del salmo o en otra parte del salmo. Vamos a ver, desde la práctica decían todo el salmo. La pregunta es dónde empezaba. Pero si el jueves que se canta justamente el salmo 81 caía Rosh Hashanah, entonces a la mañana no decían este salmo porque queda mal. El Mahu Oimer, ¿qué decían? A la mañana, cuando Rosh Hashanah caía jueves, Hasiroi Simesebel Shichman, que también es parte del mismo salmo. También es parte del Salmo 81. Pero empezaban desde otro versículo. Quité de cargar en sus hombros, que este versículo está hablando sobre Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik salió, como estudiamos en la Gemara, en Rosh Hashanah de la cárcel. Entonces, recordando esta idea de Yosef Hatzadik saliendo en Rosh Hashanah de la cárcel, a la mañana cantaban en Rosh Hashanah, un jueves, desde este versículo en el Salmo 81. Asiroi Simesebe Shihon. Pero si vinieron testigos, estamos parados en el 30 de Elul, vinieron testigos de que empezó el nuevo mes. Después de la ofrenda de la mañana, Oimer, Arninu, decían a la mañana, cuando todavía no llegaron los testigos, todavía no sabemos, estamos en el 30 de Elul, ¿es un día santo o no? No lo sabemos. Entonces, ¿qué cántico decimos? Arninu lelokim zainu. Y puede ser que vengan testigos después de decir este cántico, y vamos a tener que hacer una ofrenda de Musaf adicional porque es Rosh Hashanah, y vamos a volver a decir este salmo, a pesar de que repetía el salmo, no pasa nada. Decían este salmo, no pasa nada. La repetición no es un problema. ¿Por qué?
y porque los testigos en la práctica vinieron después del Tamid Shel Shachar, después de la ofrenda de la mañana. Esta es la braisa que encontró Rav Aja Barahuna. ¿Cómo interpretamos esta braisa? Antes de interpretar, ¿qué dice la braisa entonces? La braisa decía lo siguiente: cuando cae Rosh Hashanah, cualquier día, a la mañana se decía el salmo del día de la semana. Como vamos a estudiar en la próxima página, lo que se decía cada día. En Musaf decían otro salmo. En Minje decían otro salmo. 3 salmos diferentes. Pero, si Rosh Hashanah caía jueves, queda mal decir 2 veces el mismo salmo. Entonces a la mañana decían el salmo 81, pero empezando de otro lado. En Musaf decían el salmo 81, empezando de Arninu, de Elohim Uzeinu, vamos a cantar al Dios de nuestra fuerza, etc. A la tarde decían el salmo que siempre decían el 29, y seguía el día. Ahora bien, si empezó el día y todavía no había testigos, es el 30 de Elul, y estamos esperando testigos, y ahí llegó el horario de hacer la ofrenda de la mañana, que tenía horarios fijos, la de la mañana y la de la tarde, horarios fijos específicos. Si todavía no llegaron los testigos, cantamos el cántico que corresponde al día, incluso si era jueves, porque los jueves cambiaban el salmo de la mañana para que no sea igual que el salmo de Musaf. Entonces, si era jueves, cambiaban eso, como dijimos. El punto es que si llegaban testigos después del cántico de la mañana, no hay problema, repetían en Musaf el mismo cántico que dijeron a la mañana en la ofrenda. Explica la Gemara: y Ambros Bishloima con la hija de Mistapka, Ambrinan Shira de Joil. Si me vas a decir, como la opinión de Rabbi Zeira, que cuando hay una duda de qué salmo cantar, decían el salmo del día de la semana, aunque sea un día santo, decían el salmo del día de la semana como si fuese un día mundano. Por eso la Braisa dice que decía el salmo Arninu y lo repetían. Entonces, a la mañana cantaron el salmo de Arninu. Llegaron testigos en Musaf, cantar el salmo de Arninu. Si tenés una duda de cuál cantar, pues entonces canta el salmo del día de la semana. ¿Qué estamos diciendo acá? Hay que poner las cosas claras para no confundir. El Kilkul, el problema del cual describe la Mishnah, que los Levim no sabían qué cántico cantar, ese problema ocurrió en Minje, al atardecer. No sabían qué salmo decir, si el salmo de la semana, como dijeron a la mañana, o el salmo de Rosh Hashanah, porque puede llegar testigos en cualquier momento. Ese fue el problema de los Levim en el Beis Hamikdash. Nuestra Braisa no está hablando de Minje. La Braisa está hablando de Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, que sabemos que Rosh Hashanah, en Minje cantamos en el Salmo 29. Y no hay ningún problema, no hay dudas. Lo que quiere probar Rabbi Zeira de esta Braisa, en realidad Rabajo, Barhuna, apoyando la opinión de Rabbi Zeira de esta Braisa, es: ¿qué pasa en una situación de dudas? No porque esta Braisa hable de Minje. No está hablando de Minje, está hablando de Shachris, está hablando de la mañana, del cántico de la mañana. La pregunta es: ¿qué pasa cuando hay una duda? Entonces, si nosotros podemos resolver de esta Braisa qué pasa cuando hay una duda, podemos aplicar esa enseñanza, esa resolución al atardecer, y vamos a entender cuál fue el problema de los Levim en el Beis Hamikdash en Minje. Entonces, volviendo al análisis de la Baja para una. Y Amras Bishlam Koleja de Mistap Cambrinan Shira de Joil, si vamos a decir que en todo lugar donde hay dudas decimos el cántico de la mañana, el cántico de la semana común, ahí no de cámara, por eso la Braisa dice, lo decís y repetís. A la mañana dijeron el cántico común, y en Musaf dijeron el mismo cántico común, repiten. Era un día jueves, a la mañana dijeron Arninu. Tenían dudas, quizá vienen testigos, quizá no vienen testigos. Si vienen testigos, decimos Asiroisi, el mismo Salmo 81, pero empezamos del versículo 7. Asiroisi, Mesebe Shishmo, Kappa, Miduta, Borna, etc. Sigue el Salmo. Y si no vienen testigos, tenemos que decir Arninu le que Moseino, Ariel le que Yaakov, etc. El mismo Salmo, pero otro versículo. No sabemos qué hacer. ¿Cuál fue la solución de los Levim en Shachris a la mañana? Según esta Braisa, decía Arninu Elohim Uzeinu y ya está. Cantar el cántico común de la semana. Entonces cuando hay una duda, ¿qué cantás? El cántico común de la semana. Por eso, si después vinieron testigos durante el día, ¿qué dice la Braisa? En Musaf volvé a decir el mismo salmo. Volvé a decir, porque a la mañana entonces dijeron ese salmo. Si no, no dice volvé a decir.
Vemos de acá entonces, según la opinión de Rabbi Zeira, que el problema es cuando hay una duda. ¿Qué hacemos? Canta el salmo de la semana común. Y eso fue lo que pasó en el Beis Hamikdash en aquel momento. Pero si me vas a decir que cuando hay una duda de qué salmo decir, no decís nada, cero. ¿Por qué la Braisa dice que decís el salmo y lo repetís? Decís a la mañana el salmo y repetís en Musaf. Pero no tiene sentido. Si a la mañana tenías una duda de si iban a venir testigos o no. De vuelta, a la mañana. Nuestra Braisa está hablando de la mañana. No de la historia de los Levim en la Mishnah de la tarde. Acá estamos hablando de la mañana. Y de aquí queremos probar a nuestra Mishnah. Si tenés dudas y no decís nada, si esa es la solución de cuando tenés dudas, no digas ningún salmo. Entonces a la mañana tienen dudas de si van a llegar testigos, no van a llegar testigos, no digas ningún salmo. Y cuando llegaron los testigos, repetimos en Musaf el salmo Arninu. No repetimos nada. Si a la mañana no dijimos nada. Porque teníamos dudas de si los testigos van a venir o no. Esto es lo que está planteando Rabaja Barjuna de esta braisa, apoyando la opinión de Rabbi Zeira, de que efectivamente dijeron el salmo de la semana en la época en el Beis Hamikdash, en Minje a la tarde, cuando tenían dudas. Cada vez que tengas dudas entonces, decía el salmo que corresponde al día de la semana. Pasamos al Lamed Aleph Amud Aleph 31. La Gemara responde: no. ¿Qué prueba es esa? Sha'ani Hasan. El caso en esta braisa era diferente. ¿Por qué dice que repitieron? De Shira de Yumei. Porque era jueves. El jueves es el día del cántico de decir Arnino, o sea, el cántico del día es decir Arnino en el Kimuzainu. Entonces seguro que dijeron ese cántico. Y tenían dudas de si iban a venir testigos o no iban a venir testigos, etc. ¿Pero qué diferencia hay? Si igual el jueves se dice ese cántico. Entonces ese día dijeron ese cántico, porque era el día que correspondía al cántico. Incluso en Rosh Hashanah, en cualquier otro día de la semana, se dice el cántico del día de la semana. En este caso cayó jueves. Entonces, porque hay una duda, no vamos a anular el cántico normal que hubiésemos dicho cualquier día Rosh Hashanah, domingo, lunes, martes, miércoles, etc. En el calendario que tenemos hoy en día, Loi Rosh Adu. Rosh Hashanah nunca cae domingo, nunca cae miércoles, nunca cae viernes. Pero es otra historia, es parte del cálculo de calendario que tenemos hoy en día. La cuestión es que por cuánto, justamente, en ese jueves que dice la Braisa, al ser jueves a la mañana se dice el mismo cántico que Musaf, por eso dice que lo repitieron. Pero esto no te prueba qué es lo que pasa a la tarde. Quizás a la tarde, cuando hay una duda, no decís ningún salmo. No decís nada, como opinaban en Bobel. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Como conclusión tenemos que hay dos opiniones sobre cuál fue el kilkul, cuál fue el problema de los Levim en el Beis Hamikdash que describe nuestra Mishnah. Una opinión dice que no dijeron ningún salmo, estaban esperando testigos y no sabían qué hacer. Y otra opinión dice, Rabbi Zeira dice, dijeron el salmo de la semana. Trajimos pruebas para un lado, pruebas para el otro lado. En la práctica eran dos pruebas de Rabbi Zeira que quiso probar de diferentes braises y no pudo probar en la práctica de ninguna de las dos formas. Entonces, como dije anteriormente, no queda una halajá, no hay una decisión, porque no se está definiendo qué va a pasar a futuro, sino que simplemente se está tratando de aclarar cómo fue una historia en el pasado. Entonces el Rambam, que es el legislador principal de estas cosas, no menciona absolutamente nada sobre qué es lo que dijeron. La Gemara ahora va a explicar cuáles son los cánticos que se dicen cada uno de los días. Esto es lo que yo mencioné anteriormente, que está en el Gemara Tomit. Taño Rabbi Yehuda Oimer, dice Rabbi Yehuda, Mishon Rabbi Akiva, en nombre de Rabbi Akiva. Barrishon, el domingo que decían, ¿cuál era el salmo que decían el domingo? La Shema Aretzum Loya, a Dios le pertenece la tierra y todo lo que la llena. ¿Por qué? Al Shem Shekana Vehikna Veshalit Belame. Porque Dios adquirió para él, los cielos son de él, Adam, y la tierra se la dio al ser humano, Hikna, se la dio al ser humano, Veshalit, él es el gobernador sobre todas las cosas. Es decir, este es el cántico que decían el domingo. Dios era el gobernador único sobre todas las cosas, el primer día de la creación. Bisheini, Mayo Oimrin, ¿qué decían el segundo día de la semana, el lunes? Grande es Dios y muy alabado. ¿Por qué? Al Shem Shechilek Maisa.
un molach aleim, porque dividió entre las aguas superiores y las aguas inferiores. Estamos haciendo un paralelo entre los salmos y los días de la creación. Y fue rey por sobre ellos. Que decían el martes, el Ekim Nitzal Keil, Dios está parado firme sobre la congregación de Dios, que se refiere a los jueces. Dayonim, al Shem Shegila Eretz V'Chochmase, porque Dios reveló la tierra con su sabiduría, es decir, Kavu Amayim, se reunieron las aguas. Esto fue lo que pasó el martes. Veheichin Teivel Ladose, y preparó el mundo para su congregación, la congregación de jueces. Barrevi, el miércoles, decían que Dios es un Dios de venganza. ¿Por qué? Porque el miércoles Dios creó el sol, la luna y todas las huestes del cielo, etc. Y en el futuro Dios se va a cobrar de aquellos que hacen avodah zara, idolatría del sol, la luna, etc. Entonces decían, Dios de venganza es Dios, Dios de venganza, manifiéstate, etc. Bajamish, y el jueves hay Oimri, Marninu Elokim, como vimos anteriormente. El jueves decían, vamos a cantarle a Dios, nuestro Señor de fuerza, de nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque Dios creó aves y peces de diferentes tipos y formas, etcétera, para alabar su nombre. Dios tiene un poder enorme que crea criaturas totalmente diferentes unas de las otras, etcétera. En el sexto día de la semana decían, Dios reinó y se vistió de fastuosidad con las ropas de rey, etc. ¿Por qué? Porque terminó todo su trabajo el sexto día y fue rey por sobre toda la creación. De hecho, tiene que ver con Rosh Hashanah, justamente el sexto día de la creación, es el primero de Tishrei, sexto día de la creación, donde Dios crea al hombre y el hombre declara a Dios como rey por sobre todo. Bashvi, el séptimo día de la semana en Shabbos, que decían Mizmor Shir Yom Shabbos, un cántico para el día de Shabbos, justamente, Leyem Shekule Shabbos, para el día que es todo Shabbos, es decir, en el futuro por venir. Hacemos un cántico, no recordando, sino esperando la venida de Mashiach pronto en nuestros días, futuro por venir, el día que va a ser todo Shabbos. Omar Rabbi Nehemia, continúa la braisa diciendo, dijo Rabbi Nehemia, ¿por qué los sabios dividieron entre estos versículos? Todos los versículos, todos los prakim, los capítulos de Salmo que dijimos el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, están hablando de algo que pasó en los 6 días de la creación. Y el séptimo Salmo habla de algo del futuro. Rabbi Nehemia dice, esto no me cierra. Sino que, y aquí repite varias cuestiones, Barrishon, por eso lo hago un poco más rápido. Barrishon, Kana, Shekana, Vehikna, Shalit, Bailamoy. En el primer día de la semana, el domingo, tenés razón, Dios adquirió e hizo adquirir y fue gobernador por sobre su mundo. En el segundo día de la creación, que dividió entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, y reinó sobre todo el mundo. En el tercer día de la semana, el martes, reveló la tierra con su sabiduría. Y preparó el mundo para su congregación, la congregación de jueces. En el cuarto día de la semana todo ha pasado, ¿sí? Lo que ocurrió en los 6 días de la creación. Dios creó el sol y la luna, y en el futuro se va a cobrar de aquellos que hacen idolatría de ellos, del sol, la luna, etc. En el quinto día de la semana Dios creó a las aves y a los peces para alabar su nombre por la cantidad de criaturas que creó, etc. En el sexto día de la semana, Rabbi Nehemia dice exactamente igual que Rabbi Yehuda, todos los mismos días, el que cambia es el séptimo. En el sexto día entonces terminó su trabajo y reinó por sobre el mundo. Bashvi, en el séptimo día, al Shem Sheshovas. ¿Por qué decimos mismo Shir Yom Shabbos, un cántico para el día de Shabbos? Porque Dios descansó en ese séptimo día, como dice la Toira. Sea lo que fuera que quiere decir, Dios no estaba cansado ni nada por el estilo, etc. Pero Dios descansó, entonces el séptimo día decimos mismo Shir Yom Shabbos, porque Dios descansó. ¿Y cuál es la diferencia, la discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia? Si decimos hacia el pasado, hacia el futuro, ¿qué está pasando acá? Explica la Gemara de Kamifalgi de Rav Katina. Y están discutiendo sobre la opinión de Rav Katina. ¿Qué decía Rav Katina? De Omer Rav Katina, dice Rav Katina, Shisa alfe shnei ave alma vechat choruf. Dura 6 milenios va a durar el mundo y 1 milenio va a estar destruido.
Un milenio va a estar destruido. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde aprendemos esto? Y se va a elevar Dios solo en aquel día, es decir, Dios va a estar solo. Destruido no significa que no va a haber mundo. Destruido significa que el mundo como lo conocemos no va a ser así. El mundo con todas las limitaciones y problemáticas que tiene, etcétera, no va a ser así, sino que va a ser un día de todo menuja, descanso, percibiendo la presencia de Dios, etcétera, etcétera. Abaye dice diferente. Trei Joruf, va a haber 2 milenios de mundo destruido. Como está escrito, danos vida, en Oishea, danos vida de dos veces, 2 días. Quiere decir que va a haber 2 días, 2 milenios, porque el día de Dios es 1000 años. 1000 años en tus ojos son como un día. Entonces va a haber 2 milenios que va a estar destruido el mundo. Rashi explica cuál es la discusión entre Rabbi Yehud y Rabbi Nehemia sobre la opinión de Rav Katina, que el mundo va a estar destruido, va a ser diferente, 1 milenio. Rabbi Nehemia no opina como Rav Katina, sino que opina como Abaye. Por lo tanto, no podés decir que el mismo Shir le Yom HaShabbos, le Yom, de un día de Shabbos, un cántico para el día de Shabbos, es en el futuro por venir, va a ser un día, 1 milenio destruido. No. Rabbi Nehemia no opina como Rav Katina, opina como Abaye. Entonces, evidentemente, cuando cantamos Mizmor Shir lo Yom HaShabbos, un cántico para el día de Shabbos, está hablando del pasado, de cuando Dios descansó, y no del futuro, porque en el futuro van a ser 2 milenios que el mundo va a estar destruido, sea lo que fuere. ¿Qué quiere decir esa cuestión? Como dije anteriormente, significa la venida de Mashiach pronto en nuestros días, y la percepción del mundo va a ser diferente. No va a ser un mundo en donde haya sufrimientos, en donde haya tuma, impureza, como está escrito, el espíritu de impureza voy a retirar y destruir de la tierra, etc., con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.